Muy bienvenidas y bienvenidos a todos ustedes que nos acompañan hoy día domingo en este culto de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Providencia. Hoy celebraremos un culto al Señor en donde podremos orar juntos, cantar alabanzas juntos al Señor y también podremos exponernos a su palabra. Así es que les invito a que podamos leer juntos el Salmo 139 del versículo 7 al 10 en la versión NBI. Y dice así: ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendrá tu mano derecha. Gracias al Señor que su palabra nos invita a cobijarnos bajo sus alas, a buscar su presencia y a tener seguridad y poder disfrutar de esa paz que el Señor nos da, porque sabemos y podemos estar confiados que el Señor nos guarda, nos cuida y está donde quiera que nosotros estemos. Les invito a que oremos juntos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque a la luz de tu palabra somos tan importantes para ti. Gracias, Señor, porque tú nos guardas. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas. Gracias, Señor, porque tu presencia va en medio de nosotros y a cualquier lugar donde nosotros estemos. Gracias porque tu protección está sobre nosotros. Y gracias, Señor, por cuidarnos en todo este tiempo. Gracias porque has sido fiel, nos has demostrado tu fidelidad, tu paz, Señor, y la hemos podido disfrutar. Gracias por nuestra iglesia, gracias por cada ministerio, gracias por nuestros pastores, Señor, gracias por nuestro consejo ministerial también. Gracias por este culto que queremos entregar a ti en alabanza y adoración. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bálsamo es a mi vida.
ofrendas son en tu altar y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor.
¿Qué tal, querida iglesia? Agradecemos al Señor el poder conectarnos un día más en nuestro servicio online. No olvides cada semana compartirlo en tus redes sociales, con tus contactos, seguidores y amigos. Nos conectamos todos los domingos a las 11 horas para orar, cantar juntos y recibir el mensaje de Dios para nuestras vidas. Y luego de este servicio online, a las 12:15, el culto infantil, un programa de la Pastoral de la Niñez y de la Escuela Dominical, enseñando durante este mes sobre la Reforma Protestante. Más tarde, nuestras 2 clases de escuela dominical para primarios y para preadolescentes. Y no nos detenemos allí, ya que el lunes los jóvenes adultos se reúnen de manera online a las 19 horas en un espacio para la conversación y la oración dirigido a jóvenes de 25 años hacia arriba. Durante la semana también las mujeres se reúnen e invitan para su reunión de día martes a las 3 de la tarde, también de manera online. Desde ya les está invitando a su próxima charla de café el sábado 14 de noviembre. Contarles además que las mujeres de nuestra iglesia se reunieron ayer por la tarde en la Conferencia Nacional de la Unión Femenina Aliancista. Los hombres también tienen su reunión online cada viernes de 19 a 19:45 para conversar, orar y reflexionar juntos. Los adolescentes y los jóvenes se reúnen cada sábado a las 3 de la tarde y durante estas semanas se están preparando para su último encuentro SAC del año en el mes de noviembre, con un desafío: invitar a un amigo, a una amiga a conectarse. Así es que no lo olvides, pronto tendremos más información. Tengo que contarles también que nuestra Academia Bíblica está finalizando el segundo semestre del año con sus distintos cursos y ha sido una experiencia maravillosa y enriquecedora, como siempre, compartir en aquellos espacios de estudio y reflexión como hermanos, como hermanas y como familia. Así es que atentos ya al próximo semestre del 2021. Recuerden por favor que la misma Academia Bíblica nos está invitando a la conferencia del martes 27 titulada La Reforma Protestante y su expresión en América Latina. Puedes inscribirte en nuestro sitio web www.asinprovidencia.org. Y otro espacio muy necesario de encuentro virtual son los grupos en casa, que se reúnen semanalmente para compartir la oración, la conversación y meditación en la palabra, acercando así los hogares y la comunión tan necesaria en nuestro caminar con Jesús. Y no dejamos de dar gracias al Señor por sostener económicamente la vida de la iglesia y sus distintos ministerios, por permitirnos ser parte de aquello con nuestros aportes, diezmos, ofrendas y donaciones. Algo muy importante en este sentido es recordarles que hay una nueva cuenta corriente como iglesia y aparece ahora la información en pantalla para que la puedan actualizar y también pueden encontrar la misma información en nuestro sitio web en la pestaña Aportes. Muy bien, vamos a orar por las peticiones que serán parte del tiempo de oración de esta semana. Oramos en esta oportunidad por el hogar de niñas, la granja de la Alianza Cristiana y Misionera, por las niñas y también por el personal que trabaja junto a ellas. Oramos por los estudiantes que están terminando cuarto medio y tienen que tomar decisiones ya para sus estudios el próximo año, estudios superiores. Vamos a orar por ellos también. Oramos en esta oportunidad por la economía de nuestro país, por la recuperación y la apertura de nuevos puestos de trabajo, mientras oramos por aquellos también que están pasando momentos de estrechez, pero también ponemos la mano en el corazón para ayudar económicamente de manera personal si fuera necesaria. La iglesia lo ha estado haciendo durante todo este tiempo. Vamos a orar por estas 3 peticiones y luego de ello los dejo con la pastora María Eugenia, quien nos compartirá el mensaje de la palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este día en que nos podemos conectar una vez más. Oramos especialmente por este servicio, que tu palabra llegue al corazón de cada uno y de cada una de quienes estamos conectados. Oramos también especialmente y nos unimos para orar por las niñas, el hogar, la granja, por aquellas personas que trabajan con ellas. Sigue obrando en sus corazones, en todas las dimensiones de su ser, en la parte emocional, intelectual, Señor, en el desarrollo social, en todas sus necesidades, tú te hagas presente y te reveles a sus vidas como el dador de vida verdadera. Bendice al personal que trabaja con ellas también, darles gracia y sabiduría de lo alto cada día, Señor, para atender las necesidades de cada una de las pequeñas.
Oramos, Señor, especialmente también por aquellos que están terminando su cuarto medio y deben, Señor, rendir la prueba de transición a fines de este año, para aquellos que van a entrar a la universidad y tienen que tomar decisiones, para aquellos que entrarán a institutos u otros centros de formación. Oramos, Señor, para que tú les dirijas en estas decisiones. También les des calma y tranquilidad en este proceso ya en este fin de año, Señor, que se nos acerca. Te pedimos también de manera muy especial, Señor, por la economía de nuestro país. Señor, da gracia, sabiduría, pero también la preocupación necesaria por la gente, por el prójimo, en aquellos que toman decisiones, Señor, actualmente en este sentido. Señor, te pedimos por una reactivación en la economía, por nuevos puestos de trabajo, por la recuperación de los puestos de trabajo que tal vez cerraron o se perdieron, por las familias que están pasando necesidad, estrechez económica, y por cada uno de nosotros, Señor, para poder orar, pero también aportar económicamente cuando conocemos que hay alguien en necesidad. Gracias porque como iglesia hemos podido hacerlo. Gracias porque nos estás moviendo permanentemente a aportar en este sentido también. Muchas gracias. Gracias una vez más por este servicio, por tu palabra y por tu Espíritu que habla a nuestros corazones, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué bueno es poder encontrarnos nuevamente y poder saludarlos y también juntos reflexionar en torno a la palabra del Señor. Les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en Hebreos 5, del 1 al 10. Yo tengo la versión NBI. Dice así: todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder compartir juntos y reflexionar en torno a las Escrituras. Gracias por tu fidelidad, por tu amor en nuestras vidas. Y pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, que esté en medio de esta reflexión. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos en esta semana. En este día continuamos con la reflexión de la carta a los Hebreos. La semana pasada estábamos meditando acerca de algunas características, específicamente 3 características de Jesucristo como un mediador perfecto. Y nos hacía referencia el pastor Javier a estas características, que se trata de una mediación que el propio Hijo ha realizado. Y que ha realizado esta mediación, fue una mediación empática porque conoce nuestras debilidades, una mediación que ha sido realizada con brazos abiertos porque su trono es de gracia y misericordia. Al finalizar la reflexión del día de ayer, no sé si a usted le pasó lo mismo, pero quedé realmente agradecida de Jesús. De tener a Jesús como este sumo sacerdote o como este mediador compasivo, misericordioso, y con este trono
de brazos abiertos, este trono de gracia y misericordia que está en medio de nosotros. Continuamos entonces reflexionando y haciendo énfasis en lo que dice Hebreos 5 del 1 al 10, y la reflexión él lleva el título de El sacerdote obediente. Si analizamos y leemos con más detención aún el capítulo 5, nos vamos a encontrar con una comparación que hace Hebreos acerca del sacerdocio humano y el sacerdocio que realizó Jesús. Podemos dividir los versículos en dos. De los versos del 1 al 4 vemos entonces la descripción de todo lo que se hace en un sacerdocio humano que proviene del linaje de Aarón. Recordemos que la tarea del sumo sacerdote es representar al pueblo en los asuntos por los cuales son responsables delante de Dios, específicamente presentando ofrendas y sacrificios por el pecado del pueblo una vez al año. Este día se conoce como el día de redención, y en esta ocasión, en el día de redención, cuando el sumo sacerdote cumple su función sacrificial. De los versos del 5 al 10, vemos entonces que Hebreos realiza la descripción del sacerdocio de Jesús, el Hijo de Dios. Me gustaría explicar algo antes de continuar. Tal vez muchos de nosotros, de nosotras, nos preguntamos qué significa este sacerdocio semejante a Melquisedec, a semejanza de Melquisedec. ¿Quién es este Melquisedec? Tenemos que recordar que Hebreos utiliza textos del Antiguo Testamento y los aplica a Jesús. Ese es su método y que lo hemos visto en varios de los capítulos que ya hemos leído y que ya hemos reflexionado. Aquí no hace la excepción y toma el Salmo 110, versículo 4, y lo aplica a Jesús. Lo lee con los lentes, y va aplicando esto a Jesucristo. Melquisedec también aparece en Génesis 14, específicamente en los versículos del 18 al 24, donde tiene un diálogo muy interesante, pero bastante corto, con Abraham. Podemos conocer y saber algunos antecedentes, pero son muy escasos. Primero, que Melquisedec es un rey sacerdote de un territorio llamado Salem, que años más tarde este territorio es conquistado por el rey David y aquí se funda la ciudad de Jerusalén, en este mismo lugar y en este territorio. En el texto de Génesis 14 se va a presentar a Melquisedec como este rey sacerdote, pero no se menciona un origen, no se presenta una genealogía, y esto es algo extraño porque en el Génesis vemos muchas genealogías, muchas maneras de presentarnos a los personajes principales con una genealogía. Y también es bastante interesante porque en el Antiguo Testamento el origen familiar es importante para ejercer el sacerdocio. Entonces, Melquisedec, que no se diga nada acerca de su genealogía, de su familia, ya nos da, es extraño, pero no sabemos más antecedentes. Tampoco se menciona su lugar de nacimiento o si hubo un lugar o una fecha aproximada acerca de su muerte. La figura de este rey y sacerdote Melquisedec es tal vez un misterio para nosotros hoy día como cristianos y cristianas. Pero sí es interesante que Génesis lo coloca como superior a Abraham y Abraham le entrega ofrendas, le entrega el diezmo y bendice a Abraham. Eso es muy interesante. Ahora, Hebreos lo coloca también
si bien superior a Abraham, también lo coloca como un alto valor en el sacerdocio con respecto a la familia o la tribu de Leví. Que recordemos y que tengamos presente que Leví, este linaje es muy importante para los judíos dentro del sacerdocio. Hebreos entonces va a ir más atrás de Abraham mismo, de Aarón y de la familia de Leví. Va a llegar a Melquisedec. Y con esta imagen o este personaje o este rey sacerdote va a hacer una diferencia porque este sacerdote es distinto, superior y es un sacerdote con su reinado y con su sacerdocio permanente, porque no tiene fin, pero tampoco tiene un inicio. En ese sentido, lo va a presentar y es presentado en Génesis y en algunos textos del Antiguo Testamento, y entonces Hebreos coloca esta imagen también en Jesús. Hebreos va a explicar un poco más acerca de Melquisedec o hacer referencia a Melquisedec en otros capítulos más adelante, y eso también va a ser interesante de conocer. Volviendo al capítulo 5 de Hebreos, en ambas descripciones podemos encontrar dos cualidades que posee este mediador o sumo sacerdote. La primera es que este mediador es elegido o designado divinamente. Es Dios quien escoge. El sumo sacerdote no es convocado por ningún ser humano. Por ejemplo, Aarón, que es el primer sacerdote de Israel, tiene una designación divina, como también todos sus herederos y sus sucesores. En otros casos que vemos a otros sacerdotes, es interesante que al no tener la descendencia de Aarón, pero vemos como por ejemplo en el caso de Samuel, que Dios es quien lo llama o lo convoca al sacerdocio. La segunda característica es que debe mostrarse paciente. La segunda cualidad. El sumo sacerdote no solamente es capaz de dar cumplimiento precisos a estos detalles en los ritos, sino también debe tener un carácter, debe tener un sentimiento acorde con su trabajo sagrado. Paciente con los ignorantes, o sea, con los que no saben, y con los extraviados. En otras versiones, esta palabra extraviado la traducen como pecadores o equivocados. Y aquí es muy interesante porque el texto o el término, la palabra griega para paciente, expresa una mezcla entre paciencia y condolencia. El sumo sacerdote no podía hacer una expiación, un sacrificio adecuado por los pecados si tenía enojo, indignación o furia en contra de las personas culpables, ¿sí? Los pecadores, los extraviados, los que estaban equivocados. Detengámonos aquí un momento para explicar lo siguiente. El sumo sacerdote debe ser paciente, pero no con cualquier persona. El sumo sacerdote debe ser paciente con los extraviados por la ignorancia, ¿sí? Y esto es interesante porque F. Bruce señala que el que erraba por ignorancia, el sumo sacerdote puede empatizar con esta persona porque él mismo estaba expuesto a esta misma debilidad, ¿sí? No así con la persona que quebranta la ley deliberadamente y de manera desafiante.
Entonces es muy atrayente el rescate que hace Hebreos de esta cualidad del carácter del sumo sacerdote o del mediador. Esta figura sublime de este sumo sacerdote de Dios enriquece nuestra comprensión del sumo sacerdocio, de cómo era, pero también nos entristece ver cómo a lo largo de los siglos esta idea de este carácter, de esta paciencia, de empatía que el sumo sacerdote tenía que tener, cómo se va dibujando la figura del sumo sacerdote o del mediador en Israel, en el sacerdocio específicamente de este tiempo, con las diferentes relatos que nos muestran a sumos sacerdotes no empáticos con el pueblo y muchas veces con un carácter distinto a lo que Dios tenía planeado en su manera de actuar. Cuando Hebreos señala estas mismas cualidades ahora en Jesucristo, primero dice que si le exponemos al que debe ser designado divinamente, Jesucristo, indica Hebreos, no toma la iniciativa de autoproclamarse como sumo sacerdote, sino que es Dios quien lo llama y lo establece como este representante del pueblo y también como representante nuestro, de la humanidad. Hebreos va a citar salmos referentes a coronaciones y los va a argumentar a favor de Jesús, los va a utilizar. Jesús es mayor que Aarón porque es el Hijo de Dios y su sacerdocio es eterno. Explica entonces también que esta glorificación o esta exaltación se realiza porque este sumo sacerdote tuvo obediencia al sufrimiento. Jesucristo tuvo obediencia y el sufrimiento es el que, aquel que sufre es el mismo que es coronado. Es interesante ver esa manera que tiene de explicarnos Hebreos en este sentido. En la segunda cualidad, cómo puede mostrarse paciente, debe ser de esta manera, que empatiza con el pueblo. Recordemos que Jesús es un mediador fiel y misericordioso en todas las áreas, en todos los aspectos, empatiza con nuestra debilidad como humanidad, nos conoce, porque Él ha sufrido estas debilidades. Hebreos nos muestra a un Jesús que ha experimentado la debilidad, pero que también ha experimentado el sufrimiento. ¿Y cómo lo hace Hebreos? Comparte algunos relatos, hace referencia a lo ocurrido en el Getsemaní. En esta experiencia Jesús no se excusó por ser hijo de Dios, sino que al contrario, tuvo que aprender por medio de este sufrimiento la obediencia al Padre. Aquí es interesante observar que el amor de Dios por su creación es grande y aunque esta humanidad se encuentra influenciada por el pecado, tiene la necesidad de tener un sacerdote que comparta absolutamente todo lo que el pueblo sufre y vive. Por eso es que el Padre envía al Hijo. Jesús, como Hijo, tiene ese mismo amor que el Padre y como sacerdote, Él comparte ese amor y participa de esta salvación mediante esta obediencia. Se humilla hasta la muerte y esta muerte es la que también lo corona de gloria y honra. ¿Cómo lo describe también Pablo en Filipenses, en esta humillación de Jesús, de este siervo? También es interesante observar que en los versos
9 y 10 va a entregarnos una conclusión muy importante en esta sección de estos versículos. Hebreos señala que por Jesús, el Cristo, el Mesías, este mediador perfecto, llegó la perfección de su sacrificio y se convirtió en una causa de salvación eterna para todos y todas los que lo obedecen. Y por eso es que es proclamado por Dios como sumo sacerdote para siempre. Jesús va a establecer su poder, pero no lo va a hacer solamente con esta empatía con el pueblo, sino que también va a ayudarnos a liberarnos y a darnos la victoria. Y en esa evidencia de este poder que tiene Jesús con nosotros como humanidad, es que nos entrega esta salvación eterna a todos los que le siguen, a todos los que están en relación con Jesús. Nuevamente, este mensaje que da Hebreos en su carta, está diciendo palabras de aliento y de esperanza a estos lectores y lectoras que están en su tiempo y que también nos llega a nosotros. Continuar permanentemente en esta lealtad a Cristo, quien es el único que en quien puede encontrarse salvación eterna y quien también es sumo sacerdote. Aquí hay dos preguntas que tal vez nos ayuden en alguna reflexión para nosotros hoy día. ¿Por qué Hebreos se esfuerza tanto en explicar que Cristo es un sacerdote, un mediador? ¿Hay algo que desconoce la comunidad cristiana que está dirigida a esta carta? Tal vez la imagen de Jesucristo como un sacerdote, un sumo sacerdote, es lejana y no se entiende. ¿Por qué? Porque posiblemente se relacionaba el contexto cuando se hablaba de un sacerdocio o un sacerdote, se miraba y se tenía presente a los sacerdotes judíos y al sacrificio de animales que se hacía en Jerusalén. Pero también se podría entender como los sacrificios o los sacerdotes que realizaban los sacerdotes paganos en sus templos paganos. Actualmente, cuando nosotros nos hablan acerca de un sacerdote, tenemos otras imágenes y generalmente los encontramos muy lejanos. No tenemos una relación, tal vez no entendemos muy bien, porque cuando hablamos o nos hablan acerca de un sacerdote, pensamos en el Antiguo Testamento y en un sacerdote específicamente judío. Bueno, Hebreos nos va a explicar con esta imagen de sacerdote, nos va a reconocer y nos va a ayudar a ver a Jesucristo en su obra, como este sacerdote sublime, como este mediador, como una imagen perfecta de un sacerdocio perfecto. Y eso nos ayuda en cierta medida a tener presente esta imagen también como una comprensión dentro de lo que nosotros vamos a ir entendiendo acerca de Jesús. Así como lo entendemos como un pastor, también lo podemos entender entonces, y Hebreos nos ayuda a entenderlo como un sacerdote o mediador. Y la otra pregunta es ¿por qué Dios tiene que sufrir? Y esta pregunta es muy interesante porque se muestra a un Dios como un Dios débil. Generalmente nosotros reconocemos que Dios no sufre. Dios es todopoderoso, siempre lo vemos victorioso, siempre lo vemos muy poderoso en todo. Entonces,
¿cómo vamos a ver a un Dios que sufre? Ese pensamiento también lo tenía los cristianos de la época de Hebreos, en que Dios está alejado del sufrimiento, no puede estar cerca de eso, no puede experimentarlo. También se sospecha que esta comunidad de cristianos está experimentando persecución. ¿Se recuerdan? Tal vez también se está cuestionando su salvación, porque ya han experimentado tal vez algunos pecados, algunas caídas, como le llamamos nosotros, tal vez algunos han retrocedido, han negado la fe. ¿Y cómo enfrentar a un Dios tan poderoso si no ha experimentado nada de lo que yo como un ser humano puedo estar experimentando? Es tal vez lo que también nosotros pensamos en este tiempo. Dios no está en mi sufrimiento. Pero lo interesante de la carta a los hebreos es que nos muestra que el Hijo de Dios, como un sumo sacerdote, como un mediador perfecto, nos comprende en nuestras debilidades, pero no solamente en nuestras debilidades, sino también en nuestros tiempos de sufrimiento. Y esto lo hace un Dios más cercano, más paciente, más empático, más misericordioso con él o la pecadora. Eso es interesante de observar y de tener presente en nuestra vida. La salvación que Cristo nos ofrece es eterna y está basada en el sacrificio de Él, de este Dios encarnado, que ha realizado este sacrificio por una vez y nunca más repetido, y tiene una validez que es permanente, eterna. Entonces aquí nos detenemos en cuanto a que esta salvación que nos ofrece Jesús no es alguien, un ser humano, no hay un mediador humano, es Dios mismo el que se ha encarnado, por lo tanto es Dios quien nos está ofreciendo esta salvación. Por eso es tan importante recordar que en medio de nuestro sufrimiento Dios nos entiende, Dios está con nosotros, nos ayuda, y recordar esta salvación que ha sido un regalo inmerecido que tenemos por Dios, nos ayuda también en nuestro sufrimiento. No nos aleja, sino que nos acerca más a Dios. Y el pensar y recordar esta salvación que ha sido entregada, vuelvo a decir, por Dios, también nos da gozo en medio de nuestro sufrir, ¿sí? En conclusión, podríamos decir que Jesucristo es nuestro mediador, y eso es muy bueno, recordarlo permanentemente, recordar que Jesús es nuestro mediador. Pero también no debemos olvidar lo que hizo, esta acción que es más importante. Es nuestro mediador, pero estableció esta comunicación o esta vinculación entre Dios y la humanidad. Como también muestra que Cristo se hizo plenamente solidario, empático en la miseria, en la debilidad del ser humano. En todo esto que Él realizó, en todos estos acontecimientos, transformó una ofrenda que la estableció en una mediación que nos llevó a la salvación. Esta es la experiencia que tenemos todos nosotros los que somos cristianos, que nos reconocemos unidos a Dios gracias a Jesús glorificado. Esto que hace Jesús con nosotros nos ayuda a entender que este mediador, que este sacerdote está con nosotros y nos ayuda siempre. Me gustaría entender e invitarlo a que
parafraseando algunos versos de Hebreos, podamos concluir con esta reflexión, reconociendo esta mediación, reconociendo a este sumo sacerdote paciente, compasivo, elegido por Dios. Continuemos acercándonos, animémonos a acercarnos confiadamente a este trono de gracia y de misericordia, porque tenemos un sumo sacerdote que ha consumado perfecto sacrificio, ha realizado este perfecto sacrificio, Jesucristo. Este es el autor de la salvación eterna para todos y todas. En esa confianza, oremos al Señor y demos gracias por su amor y su bondad. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos das de poder mirarnos, Señor, y saber lo que tú has hecho con nosotros, reflexionar una y otra vez acerca de este sacrificio de amor que has realizado por cada uno de nosotros. Nos humillamos delante de tu presencia y reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Gracias por estar cerca de nosotros en nuestras debilidades, pero también cerca de nuestros sufrimientos. Tú también los experimentaste y conoces, Señor, de ello. Y por eso estamos agradecidas de tener a este Dios cercano, de tener a este sumo sacerdote que está presente y que nos ayuda, se compadece, es paciente. Cuando, Señor, nos extraviamos y somos ignorantes en tu palabra, y tú estás allí, tú nos ayudas, tú nos sostienes, tú nos impulsas, Señor, a buscarte y a conocerte más, a seguir profundizando esta relación contigo. Y te damos gracias. Gracias por todo lo que tú seguirás haciendo con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Tú eres santo, Tú eres fuerte, tú eres
Bueno, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana, que bendecida semana en este tiempo, en este día en que cada uno de nosotros está acercándose también a los lugares de votación. Oremos al Señor y demos gracias por este tiempo. Y también que el Señor nos bendiga, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con nosotros y nos guarde en cada momento. Un abrazo y que el Señor les bendiga.